Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura juntos. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por las redes sociales, un enigma que ha mantenido a muchos con la ceja levantada y los dedos tecleando a toda velocidad. Sí, hoy vamos a hablar de El Secreto de, bueno, ya saben, esa cuenta misteriosa que ha estado dejando pistas crípticas y comentarios enigmáticos por todas partes. Hoy vamos a intentar descubrir quién se esconde tras ese velo de incógnita. Antes de sumergirnos en este laberinto de especulaciones y teorías, quiero recordarles que este canal es su espacio para explorar, aprender y compartir. Si les gusta lo que ven, si les intrigan los misterios tanto como a mí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias infinitas por su apoyo constante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descorrer el telón y a empezar a desentrañar este misterio que nos tiene a todos al borde del asiento. Han sido semanas de especulaciones, de conversaciones en foros, de mensajes directos preguntando lo mismo: ¿quién demonios es El Secreto de? Todo empezó con un comentario en una publicación de una famosa influencer, una frase aparentemente sin sentido que rápidamente encendió la curiosidad de todos. Luego vinieron otros comentarios, pequeñas pistas diseminadas como migas de pan en un bosque oscuro. Al principio muchos lo ignoraron pensando que se trataba de un simple troll, de alguien buscando llamar la atención. Pero a medida que pasaban los días, la presencia de El Secreto de se hacía más fuerte, más palpable. Sus comentarios, aunque crípticos, parecían tener un hilo conductor, una lógica oculta que nos invitaba a profundizar. Empezaron a aparecer en publicaciones de diferentes personalidades, en foros de debate, incluso en algunos grupos privados. Algunos decían que era un experimento social, otros que era una campaña de marketing viral, otros, más conspiranoicos, hablaban de una sociedad secreta o de un agente encubierto. La verdad es que nadie sabía realmente qué estaba pasando, y eso, precisamente, es lo que hizo que el misterio se volviera tan adictivo. Hemos recopilado todos los comentarios, todas las pistas, hemos analizado el estilo de escritura, los patrones de publicación, incluso hemos intentado descifrar algún código oculto en sus palabras. No ha sido tarea fácil, les confieso. He pasado noches enteras pegada a la pantalla, leyendo y releyendo cada uno de sus mensajes, intentando encontrar la pieza clave del rompecabezas. Y aunque no puedo decir que tenemos todas las respuestas, creo que nos hemos acercado bastante a la verdad. Una de las primeras cosas que notamos es que El Secreto de tiene un manejo muy particular del lenguaje. Utiliza metáforas, analogías y referencias culturales muy específicas. No es alguien que escriba a lo loco, sus palabras están cuidadosamente elegidas, parecen tener un propósito más allá de lo evidente. También observamos que sus comentarios a menudo se relacionan con temas como la creatividad, la libertad de expresión, la importancia de la verdad y la crítica social. Estos temas parecen ser una constante en sus mensajes, lo que nos da una pista sobre su posible identidad o al menos sobre sus valores. Otro aspecto interesante es su habilidad para pasar desapercibido. A pesar de la atención que ha generado, El Secreto de nunca ha revelado información personal, nunca ha caído en el juego de las provocaciones, nunca ha dado una pista directa sobre su identidad. Esto nos lleva a pensar que se trata de alguien con mucha experiencia en Internet, alguien que conoce las reglas del juego y que sabe cómo mantener el anonimato. Algunos de ustedes me han escrito sugiriendo que podría tratarse de un hacker, o de un experto en redes sociales, y no descarto esa posibilidad. La manera en que maneja la información, la forma en que esquiva las preguntas, sugiere que está familiarizado con el funcionamiento interno de estas plataformas. Además, hemos notado que sus comentarios a menudo aparecen justo después de un evento o noticia importante, como si estuviera reaccionando en tiempo real a lo que está sucediendo en el mundo. Esto nos indica que es alguien que está muy atento a las noticias y que tiene una opinión formada sobre los acontecimientos actuales. Por supuesto, durante esta investigación, nos hemos topado con un montón de teorías descabelladas. Algunos decían que era un chatbot programado para generar comentarios aleatorios, otros que era un grupo de personas trabajando en conjunto, otros incluso, que era una inteligencia artificial. Todas estas teorías son interesantes, pero la realidad es que ninguna de ellas encaja completamente con todas las piezas del rompecabezas. La forma en que interactúa, la sutileza de sus comentarios.
La profundidad de sus mensajes sugieren que hay una persona real detrás de la cuenta, una persona con sus propias ideas, sentimientos y motivaciones. Hemos explorado perfiles en diferentes redes sociales, buscando coincidencias, patrones, cualquier cosa que nos pudiera dar una pista. Hemos analizado sus seguidores, sus contactos, sus interacciones. Hemos intentado encontrar una correlación entre sus comentarios y las publicaciones de otras personas. Pero hasta ahora, no hemos logrado encontrar un vínculo directo. Es como si el secreto de Ed fuera una entidad separada, un fantasma que se manifiesta en el ciberespacio pero que no tiene una presencia física en el mundo real. Pero no se preocupen, porque no nos rendimos. Después de mucha investigación, análisis y especulaciones, hemos llegado a una conclusión, o más bien, a una teoría que creemos que tiene mucho sentido. Basándonos en todas las pistas que hemos recopilado, creemos que el secreto de no es una sola persona, sino un colectivo, un grupo de personas con intereses y valores comunes que han decidido unirse para expresarse de una manera anónima y creativa. Esta teoría encaja con la diversidad de estilos de escritura que hemos observado en sus comentarios, con la variedad de temas que abordan y con su habilidad para pasar desapercibidos. Si se tratara de una sola persona, sería muy difícil mantener el anonimato por tanto tiempo. Pero un colectivo con diferentes personas contribuyendo a la cuenta tendría mucha más facilidad para mantener el secreto. Además, esta teoría explicaría por qué los comentarios de El secreto de parecen tener tanta profundidad y complejidad. Si se trata de un grupo de personas, cada una de ellas aportaría sus propias ideas, sus propias experiencias, su propia perspectiva. Esto enriquecería el contenido y explicaría por qué sus mensajes resuenan con tantas personas. Algunos de ustedes me dirán que esto es una especulación, que no tenemos pruebas concretas. Y es cierto, no tenemos una confesión firmada, ni una fotografía que revele sus identidades. Pero en este tipo de investigaciones, a menudo tenemos que confiar en la lógica, en el razonamiento, y en la capacidad de conectar los puntos. Y para mí todas las pistas apuntan a esta conclusión: el secreto de es un colectivo, una voz anónima que nos invita a reflexionar, a cuestionar, a buscar la verdad. Y si esta teoría es correcta, entonces la verdadera identidad de El secreto de no es lo más importante. Lo que realmente importa es el mensaje que transmiten, las ideas que comparten, el debate que generan. Tal vez la intención de este colectivo no sea revelar sus identidades, sino simplemente provocar una reflexión, animarnos a pensar por nosotros mismos y a cuestionar el mundo que nos rodea. Y en ese sentido creo que han tenido éxito. Han logrado captar la atención de miles de personas, han generado debates apasionados, y nos han hecho pensar de una manera diferente. Pero aquí viene la parte más interesante. Recientemente El secreto de ha comenzado a dejar pistas un poco más directas. Ya no son solo comentarios crípticos, sino pequeños fragmentos de información que al unirlos, nos dan una imagen más clara de su posible identidad. Una de estas pistas fue una serie de códigos alfanuméricos que, después de mucho trabajo, logramos descifrar. Estos códigos, al parecer, conducían a una serie de sitios web que no tenían una conexión aparente entre sí. Pero al examinarlos más de cerca, encontramos que todos ellos compartían un tema común: la creatividad y el arte callejero. Había páginas dedicadas a diferentes artistas urbanos, a proyectos de intervención artística, a iniciativas comunitarias que utilizan el arte como forma de expresión. Y lo más interesante es que algunos de estos sitios web estaban relacionados con una ciudad específica, una ciudad que al parecer tiene un significado especial para El secreto de esta ciudad, de la que no vamos a mencionar el nombre por ahora para mantener un poco el misterio, es conocida por su vibrante escena artística y por su espíritu rebelde y alternativo. Es una ciudad donde la creatividad fluye por las calles, donde los artistas utilizan el espacio público como lienzo, donde la expresión libre es valorada por encima de todo. Y al analizar las pistas que hemos encontrado, empezamos a sospechar que El secreto de tiene una conexión muy fuerte con esta ciudad. Tal vez sea un grupo de artistas locales que han decidido utilizar el anonimato como forma de protesta, o tal vez sea una iniciativa comunitaria que busca generar un impacto social a través de sus mensajes. Lo que sí sabemos es que su identidad está íntimamente ligada a esta ciudad y a sus valores. Esta nueva información nos ha abierto una nueva vía de investigación y estamos trabajando diligentemente para tratar de confirmar nuestras sospechas.
Y aquí está el momento que todos esperábamos. Después de semanas de especulaciones, de teorías, de análisis y de un montón de café, creo que finalmente hemos encontrado una respuesta convincente. Hemos logrado contactar, de manera anónima por supuesto, con uno de los miembros de este colectivo. Y sí, tal como sospechábamos, se trata de un grupo de artistas, activistas y pensadores críticos que comparten una pasión por la libertad de expresión y la justicia social. Su intención al crear la cuenta El Secreto de nunca fue revelar sus identidades, sino generar una conversación, provocar una reflexión y animarnos a cuestionar el mundo que nos rodea. Nos han confesado que eligieron el anonimato para que el mensaje, y no la identidad de quien lo emite, fuera el verdadero protagonista. Querían que la gente se centrara en las ideas que compartían y no en quiénes eran o de dónde venían. Estos miembros nos han asegurado que no son una sociedad secreta ni tienen ninguna intención de dominar el mundo, simplemente son personas preocupadas por lo que está sucediendo a su alrededor, personas que creen que el arte y la creatividad pueden ser herramientas poderosas para generar cambios positivos en la sociedad. Y al hablar con ellos hemos notado su profundo compromiso con la verdad, su pasión por la libertad y su convicción de que todos tenemos el derecho a expresarnos libremente. Les agradecemos enormemente por confiar en nosotros y compartir su historia. Creo que su anonimato es parte de su mensaje, una manera de recordarnos que lo que realmente importa son las ideas y no las personas. Ellos querían desatar una conversación colectiva, donde todos pudiéramos participar, sin importar nuestra identidad. Y creo que lo han logrado con creces. Hemos llegado al final de este vídeo y, la verdad, estoy un poco emocionada. Ha sido una investigación intensa, llena de giros inesperados y de momentos de pura adrenalina. Hemos pasado de la incertidumbre total a una teoría sólida, a una conversación reveladora. Y todo esto gracias a ustedes, a su curiosidad, a su participación y a su apoyo constante. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje, por sus comentarios, por sus teorías, por su paciencia y por su pasión por los misterios. Espero que esta investigación haya sido tan fascinante para ustedes como lo ha sido para mí. Y espero que esta historia nos invite a reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión, sobre el poder del anonimato y sobre el papel que todos podemos jugar en la construcción de un mundo mejor. En resumen, hemos descubierto que el secreto de no es una sola persona, sino un colectivo de artistas, activistas y pensadores críticos que utilizan el anonimato como una forma de expresión. Su objetivo no es revelar sus identidades, sino generar una conversación, provocar una reflexión y animarnos a cuestionar el mundo que nos rodea. Han logrado captar la atención de miles de personas, han generado debates apasionados, y nos han hecho pensar de una manera diferente. Su historia nos recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental, que la creatividad puede ser una herramienta poderosa para generar cambios, y que todos tenemos la capacidad de generar un impacto positivo en el mundo. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Tenían alguna otra teoría? ¿Qué les ha parecido este misterio? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y seguir conversando sobre este tema. Recuerden que este canal es un espacio para el diálogo, para la reflexión y para la exploración. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo, a seguir explorando misterios y a seguir compartiendo historias fascinantes. Su apoyo es fundamental para mí y les agradezco enormemente por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima.